gabinete ministerial, el señor Gustavo Arancén Olaya, de la señora ministra y de los señores ministros de Estado que la desde acompañan. las instalaciones de la Iniciamos PCM. dejando en uso de la palabra En este al momento jefe se del va a dar gabinete inicio a la ministerial. conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros. Vamos a escuchar al presidente de la PCM, Gustavo Arancén. Tengan muy buenas tardes. De la PCM, Gustavo Arancén. Nos encontramos en la presidencia del Consejo de Ministros, a su lado para darles información respecto de lo que ha sido la última el último Consejo de Ministros que hemos realizado. En la sesión del día de hoy hemos tenido oportunidad de trabajar varios temas de interés. Por ejemplo, se ha visto todo lo relativo a la situación en la que se encuentran las quebradas de los ríos Lurín, Chillón, el río Rímac. Hemos sido informados también de las actividades que está desarrollando ANA en estos puntos. Hemos tenido información también del traslado de maquinaria de ANA hacia los puntos críticos, la actividad que está realizando el Ministerio de Vivienda también. Nos acompaña en la sesión de hoy, además del Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, nuestro Ministro de Vivienda, Duri Pitemburi, la señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministro de Cultura. Con cada uno de ellos esperamos tratar temas que van a ser seguramente de interés relevante para toda la comunidad. Nosotros queremos también al mismo tiempo celebrar la realización el día lunes de un Consejo Ejecutivo de Alcaldesas. La señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entrará al detalle de los logros alcanzados en que constituye un primer evento de esta naturaleza. Primera vez que se convoca a las alcaldesas distritales y provinciales a una reunión con el Consejo de Ministros que tuvo ocasión la Presidenta de la República, en la que tuvo ocasión la Presidenta de la República también de participar. Por su parte, el señor Ministro de Economía y Finanzas nos hará llegar los detalles de los logros que hemos alcanzado hacia el mes de noviembre, ¿verdad, Ministro? Y lo que esperamos para el mes de diciembre ya confirmados. Estas son cifras oficiales las que se nos van a mostrar de el éxito que estamos llevando a cabo. Por otro lado, también me permito informar sobre el evento Gestión de Inversiones para el Desarrollo Territorial, Agenda 2025, que forma parte también de los logros alcanzados en el MUNI Ejecutivo Mujer. Nosotros hemos convocado a nuestro Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien nos hará llegar los alcances, seguramente como ustedes esperan, de lo que significó las observaciones del Estado a la autógrafa de la Ley sobre Detención Preliminar en casos de no flagrancia. Ha sido ya enviada al Congreso de la República, escuchaba y leía los medios y decían que no había llegado, bueno, temas administrativos no permitieron que llegue de una manera más ágil, pero en la fecha que se indicó llegó la referida autógrafa. Por su parte, nuestro Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento nos dará los pormenores, como lo dije, de la operación multisectorial para enfrentar el fenómeno de lluvias intensas. El Ministro de Cultura nos acompaña en esta oportunidad para comentarnos acerca de las medidas que el sector ha adoptado respecto de esta polémica obra teatral que había sido anunciada por un festival de la Universidad Católica y lo que se ha hecho hasta este momento con relación a ese tema. Luego hemos tenido oportunidad también de aprobar resoluciones sobre extradición, resoluciones sobre designaciones de embajadores concurrentes y el trámite ha sido el trámite administrativo normal del Consejo de Ministros. Yo no voy a hacer sino darle el uso de la palabra al señor Ministro de Economía y Finanzas para que nos haga llegar estas alentadoras cifras con las que ya oficialmente podemos anunciar el cierre del año 2024. Señor Ministro, tiene usted el uso de la palabra.
Muchísimas gracias, Premier. Muy buenas tardes con todos, señores periodistas. El día de hoy, o el día de ayer, se dieron las cifras oficiales del crecimiento del mes de noviembre. Como ustedes saben, las cifras oficiales siempre salen un mes y medio, es decir, 45 días después del vencimiento del mes. En este caso, lo que tenemos son las cifras oficiales del mes de noviembre. Posiblemente de acá a un mes tengamos también las cifras oficiales del mes de diciembre y evidentemente el cierre de todo el año 2024. Estas cifras nos señalan lo siguiente, que la actividad económica en noviembre, el PBI creció 3.9%, exactamente fue 3.93%, ¿no? Que es la mayor tasa desde julio del 2024, y con esto se acumula 8 meses de crecimiento consecutivo. En algún momento yo le comentaba al Premier de que Perú estaba entrando en un ciclo expansivo, en un ciclo de crecimiento, y ojalá podamos seguir manteniendo este ciclo de crecimiento económico, y es por eso, en esa lógica, digamos, viene también el nombre de este año, ¿no? El nombre de con la idea de mantener este crecimiento económico durante este año y ojalá podamos sostenerlo en todos los años que vienen. Este crecimiento es explicado por el incremento tanto de los sectores primarios como no primarios. Por ejemplo, los sectores primarios retornaron a la senda de crecimiento. Antes no mostraban el dinamismo que tenemos ahora, pero ahora han mostrado una tasa promedio general de 5%, que es la variación más alta desde el mes de mayo del año 2024. ¿Cómo se explica esto? Se explica por dos a tres razones. Por la dinámica del sector pesca. El sector pesca ha crecido 17.6%. El sector manufactura primaria, que está muy ligado al sector pesca, ¿no? Porque después de la pesca viene toda la puesta en valor de este insumo. La manufactura primaria ha crecido en 18.1%. Esto está asociado al inicio de la segunda temporada de pesca de anchoveta, como ustedes saben, en la zona norte-centro. Y por otro lado, que es el tercer elemento también muy importante en el crecimiento, y este sector es además integrador, en el cual se ve comprometido, es un alto generador de empleo, es el sector agropecuario. El sector agropecuario aumentó 12.4%. Y esto explicado básicamente por las mayores cosechas de productos orientados al mercado externo, destacando la producción de arándanos y las uvas. El sector hidrocarburos, que hace tiempo no crecía, creció 11.1% por la expansión de la extracción de petróleo, gas natural y líquidos de gas natural. En el caso de sectores primarios, continuaron con una dinámica positiva y alcanzaron un crecimiento de 3.6%. Ahora, vayamos al otro lado, ¿no? A la cola de los sectores que no han crecido. ¿Qué sectores no han crecido? Los sectores que no han crecido básicamente son tres en este mes de noviembre, ¿no? Primero es el minero. Sorprendente, pero lo que pasa es que gran parte de las minas estaban en mantenimiento, ¿no? El sector nos ha afectado con un decrecimiento, en este caso, de menos 4% respecto a similar mes del año anterior. Todas las comparaciones con similar mes del año anterior, es decir, del año 2023. Otro sector que no ha crecido o que ha decrecido es construcción, con menos 2.4%. Y finalmente, algo que ya se viene manteniendo durante todo el año es servicios financieros y seguros, que ha decrecido 2.1%. En el año ya venía desde enero hasta noviembre con un decrecimiento de menos 0.11%. Claro, esto no es casualidad, ¿no? Pues esto se debe a que la tasa de interés real en el Perú es muy alta, es la más alta de los últimos 20 años. Entonces, tenemos una alta tasa de interés y evidentemente eso afecta a todo el mercado crediticio.
y eso evidentemente pasa su factura, como siempre digo, en el sector real. Ahora, el crecimiento de la agricultura en estos sectores, como les he mencionado, sectores de exportación básicamente, arándanos, uvas, mangos y otros productos, eso es muy bueno porque nosotros venimos teniendo un superávit en nuestra balanza comercial de aproximadamente 2.000 millones de dólares al año. Vamos a cerrar este año posiblemente con un superávit por encima de los 22.000 millones de dólares. O sea, es impresionante esta cifra. Ahora, ¿qué nos permite eso? Eso nos permite tener un dólar estable, nos permite incrementar nuestras reservas internacionales, que este año están llegando a 82.000 millones de dólares. Puntualmente, exactamente la cifra a la fecha, hoy 13 de enero del año 2025, es 82.192 millones de dólares. Entonces, este superávit en la balanza comercial nos permite también tener un alto nivel de reserva y al mismo tiempo nos permite tener un tipo de cambio estable y que a veces baja de la cotización, es decir, está en 3.8, 3.75, 3.72, se mueve en ese rango. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite predictibilidad. Y eso nos permite tener alimentos en el mercado con un precio estable, predecible. Eso nos permite importar maíz, eso nos permite importar soya, insumos que van directamente a la producción de alimentos como son cerdos, carnes, pollos, etcétera. Y eso nos permite, como les digo, un menor nivel del costo de vida. Eso es lo que se está trabajando, eso es lo que tenemos a la fecha y la verdad es que muy contento con estas cifras. En el lado de la ejecución presupuestal, como les comenté en anteriores presentaciones, hemos llegado a 57.000 millones de soles en la ejecución de obras. Esperamos incrementarlo el próximo año por encima de 60.000 millones. En cuanto a adjudicaciones de proinversión, este año 2024 hemos superado los 8.000 millones de dólares y el próximo, este año 2025 y el 2026, entre los dos, esperamos superar los 16.000 millones de dólares. En cuanto a la inversión privada, esperamos estar por encima de los 50.000 millones de dólares y de hecho la presentación o la presencia de la presidenta en este foro internacional de Davos está también orientado a eso, a mostrar al Perú como un país que es imán para las inversiones, un país atractivo, un país interesante, un país que se esfuerza por dar seguridad al inversionista porque nosotros necesitamos invertir para poder seguir creciendo. Muchísimas gracias, Premier, y encantado de responder si es que hubiese alguna pregunta. Muchas gracias a usted, señor ministro. Las cifras sin duda no solamente son atractivas, sino muy esperanzadoras de lo que va a ser el presente año 2025, donde, como lo dijo el ministro, y la denominación del año 2025 lo dice, consolidación de nuestro crecimiento económico. Vamos a ceder el uso de la palabra a nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Eduardo Arana. Adelante, ministro. Muchas gracias, Premier. Un saludo muy cordial a ustedes, los señores y señoras periodistas, y a través de ustedes a la población que nos puede apreciar a través de los medios de comunicación. Premier, quisiera compartir antes del punto de agenda que me han encomendado algunos aspectos del Ministerio de Justicia que también tienen una preponderancia. El día de ayer hemos inaugurado el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos que promueve la democracia y los derechos humanos en nuestro país. Ha estado presente también la Escuela del Jurado Nacional de Elecciones, el ministro de Educación, el superintendente de la SUNEDO y también el director general del CAEN, con quienes estamos haciendo un trabajo coordinado y una sinergia con el propósito de que la doctrina sobre derechos humanos también tenga una posición desde el Estado, una posición en la que se explique la naturaleza del trabajo que nosotros hacemos en todo el nivel y expongamos a toda la ciudadanía los derechos humanos
que son importantes que se conozcan. Así es que a partir de ahora ya contamos con una nueva escuela que se suma a las vigentes, en la que vamos a recoger todas las propuestas y vamos también a defender desde la teoría del Estado y la propuesta del Estado la doctrina de los derechos humanos. Un segundo aspecto que quiero también comunicar es que el día de ayer también se ha puesto en conocimiento de la ciudadanía la guía de servicios. ¿Y por qué es importante la guía de servicios? Es una guía en la que le estamos diciendo a toda la ciudadanía, todas las oficinas que tiene el Minedu, cada función que realiza, los responsables y los anexos, para que todo ciudadano pueda acceder directamente, porque antes no se podía hacer, y ese es un reclamo ciudadano que ponemos a la ciudadanía para que pueda comunicarse o pueda atender. Otro aspecto es importante también que a raíz de las visitas que hemos tenido a nivel nacional, hemos incorporado dentro de nuestro bagaje hacia la comunidad también la Constitución en sentido llano. Es un modelo de Constitución que está expresado en un lenguaje accesible, que no está con los tecnicismos jurídicos y estas palabras que a veces no se entienden, que está dirigido a cualquier ciudadano que pueda interpretarla, conocerla y sobre todo pueda tener acceso a ella y compartirla. Es un documento que está hecho para que pueda ser incluso compartido en familia, con los alumnos y en general, ¿no? Quiero también expresar que como consecuencia también de los nuevos aportes que nos ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas, aparte del trabajo que vamos a hacer a nivel penitenciario, de los penales grandes que le hemos llamado megapenales, también ya en el presupuesto de este año se han incorporado nuevos penales. Este mes deberíamos estar ya poniendo la primera piedra y les aseguro que en los próximos 5 meses debemos estar también inaugurando otros 5 penales que los estamos viendo con el INPE. Con relación, efectivamente, a la observación que ha hecho el Ejecutivo sobre el autógrafa de ley del Congreso relacionado con lo que ya conocemos sobre la detención preliminar, voy a permitirme hacer unas diferencias operativas, ¿no? Nosotros conocemos lo que es la detención por flagrancia, la detención preliminar y también ustedes conocen la detención preventiva. ¿Cuál es la detención por flagrancia? ¿Por qué detienen a alguien por flagrancia? Porque alguien que comete un delito en ese momento es capturado y esta persona inmediatamente es puesta a disposición de la justicia. Sobre eso no cabe ninguna discusión. Sobre la detención preventiva es aquella en la que el Ministerio Público ejerce una investigación, identifica a las personas, tiene los medios probatorios y solicita al juez que en mérito a esta sospecha indiciaria ya razonable y prácticamente de alguna manera incluso hasta corroborada, solicita la prisión preventiva, que es más o menos el 40% de los internos en los penales en el país. ¿Cuál es el problema entonces? El problema está relacionado con la prisión preliminar. ¿Y en qué consiste la prisión preliminar en nuestro país? Es aquella en que el fiscal, no teniendo certeza sobre un delito, no teniendo los medios probatorios sobre el delito, no conociendo inclusive a los autores del mismo, le pide al juez que para poder investigar y determinar y efectivamente acreditar que existe un delito y corroborar el delito con la persona, los pueda detener. Es lo que el defensor del pueblo en su informe 220 ha denominado detener para investigar, en contra de lo que la doctrina y ¿no es cierto? Y el respeto y la Corte Interamericana ha dicho se debe más bien al revés, se debe investigar y luego detener. Bajo esa premisa y la experiencia que nos ha señalado con justa razón la Defensoría del Pueblo, ante los reclamos que han hecho también el propio Poder Judicial y en el último mensaje que hizo el presidente del Poder Judicial respecto de cómo actúan los jueces, y para mayor ejemplo, acabamos de ver el día de hoy, o ayer, como quieran ustedes, y hace unos días también, cómo la Sala Penal de la Corte Nacional ha resuelto en unos casos, cuyo nombre no voy a mencionar para evitar que se pueda pretender que se está utilizando esto con fines políticos, solo les traigo el ejemplo que la Sala ha dicho, esta prisión preliminar está mal. En términos jurídicos, lo que se ha advertido es que el juez ha inactuado, inobservado y ha resuelto su prisión preliminar conforme a su propia
visión personal de las cosas en detrimento de la ley y de la Constitución. Ese es el riesgo. Desafortunadamente hay jueces, hay fiscales que lo que hacen es, sin tener la certeza, sin tener la corroboración, sin identificar a las personas, lo que hacen es pedirle al juez, y el juez lo que hace es inmediatamente, copiando la petición del fiscal, emite una resolución dictando la prisión preliminar. ¿Qué hemos considerado entonces nosotros? El Ejecutivo ha considerado que no puede existir un Estado de Derecho en la que la presunción de inocencia sea no observada, en la que el fiscal, en lugar de hacer una investigación prolija o por lo menos tener elementos de juicio, lo que haga es más fácil es, bueno, lo traigo aquí, lo meto preso, lo encierro, le aplico el terror, ¿no?, de la ausencia de libertad, y esta persona es capaz de decir cualquier cosa. Y ese es el problema. Nosotros no podemos someter a cualquier ciudadano del país a la exageración de que un fiscal puede hacer respecto de una persona que se encuentra sometida a la ausencia de su libertad. Y consideramos además que los jueces no pueden dictar alegremente prisiones o detenciones preliminares sin antes verificar la razón de por qué. Porque el fiscal le tiene que decir al juez cuál es el propósito de la detención, para qué quiero yo la detención y qué voy a conseguir con esta persona si es que no estuviera detenida. Aquí le dicen, no, el fiscal le dice, quiero detenerlo y punto, un ratito. Entonces no existe expresión de causa o motivación. Y el juez también, siguiendo la lógica del fiscal, lo que hace también es inmediatamente presume que lo que el fiscal está haciendo es lo correcto y le da automáticamente en los mismos términos. Eso no puede seguir siendo así. El juez tiene que evaluar y ponderar la estricta necesidad de que lo que el fiscal está solicitando va a servir para los propósitos de su investigación, que no puede hacer mediante esta persona que se encuentra en libertad. Y es indispensable además que se gradúe la naturaleza de estas peticiones. ¿Por qué lo quieres tener un día? ¿Por qué lo quieres tener 5 días? ¿Por qué lo quieres tener 10 días? ¿Por qué lo quieres tener 15 días? En la práctica, incluso se ha visto que a pesar de que existen detenciones por un determinado plazo, muchas de estas personas a las que se les ha sometido a su limitación de libertad permanecen varios días después en contravención a lo que el propio juez ha señalado. Esto en términos generales consideramos que estamos hablando desde el Ejecutivo en la protección del ciudadano común y corriente. Estamos hablando de la protección de lo que debe ser para cualquier ciudadano y ciudadano o ciudadana del Perú, y en este sentido consideramos que el Congreso debería escuchar y entender la posición que desde el Ejecutivo le estamos expresando. Muchas gracias, Premier. Señor Ministro, muchas gracias. En primer lugar, felicitar por la buena noticia que nos hace llegar de saber que pronto, en los meses siguientes, vamos a estar colocando las primeras piedras de los megapenales que esperamos con seguridad se produzca. Por otro lado, también debemos agradecer y felicitar la iniciativa del Ministerio de Justicia con relación a la Escuela de Derechos Humanos, ¿verdad?, y al trabajo que van a hacer en breve término para, a partir de allí, poder definir la línea que en este sentido va a seguir el Estado peruano, el gobierno en concreto, sobre los derechos humanos. Vamos a hacer el uso de la palabra ahora al ministro Duris Wittenbury, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Adelante, ministro. Gracias, Premier. Para informarles, señores y señoras periodistas, que el Ejecutivo ha conformado un equipo multisectorial en el que participa el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Agrario a través de la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, para poder enfrentar los trabajos de prevención ante la inminente temporada de intensas lluvias y los fenómenos naturales que acarrean estos.
hemos desplazado desde la semana pasada, ustedes han podido coberturar equipos y maquinarias en las 3 cuencas, en el río Rímac, en el río Chillón, las quebradas que desembocan también a estas cuencas están siendo intervenidas en este momento. Estamos hablando de aproximadamente, que en este momento ya se desplazaron aproximadamente 100 equipos pesados y debemos estar llegando esta semana a alrededor entre los 170 y 200 equipos pesados que van a intervenir. En lo que se refiere a la cuenca del río Rímac, los trabajos deben estar tardando entre 6 y 8 semanas, es decir, estamos hablando de que a fines de febrero estamos terminando los trabajos de limpieza y descolmatación y reforzamiento de muros de contención. En lo que respecta a las cuencas, a la cuenca del río Chillón, estos trabajos van a tardar aproximadamente 4 semanas. Cabe indicar que desde la semana pasada ya estamos trabajando. Es decir, que estaríamos hablando de que entre la primera semana y la segunda semana de febrero estamos terminando estos trabajos. Conjuntamente en el río Chillón también ha intervenido maquinaria del Ministerio de Defensa. En el río Rímac estamos con maquinaria de lana. Asimismo, estamos realizando trabajos en las quebradas, que algunas de ellas tienen ciertos niveles de colmatación aún, y nosotros estimamos ahí el trabajo debemos estar terminándolo en la quincena de febrero. Es decir, de que cuando se dé la probabilidad de algún fenómeno, de algún huaico, que anualmente siempre se presentan estadísticamente, y este año no debe ser la excepción, Lima debe estar debidamente preparada. Además, Premier, también para informarle a los señores y señoras periodistas que no hemos descuidado el resto del país. Tenemos maquinaria también desplazada en la Sierra Sur, no solamente en la Sierra Centro, sino en la Sierra Sur. Y en la parte superior norte también tenemos maquinaria. Justamente, como ustedes saben y también han coberturado, en la ciudad de Quirubilca se ha presentado un episodio también ocurrido por lluvias intensas, y la maquinaria del Ministerio de Vivienda ha intervenido en no menos de 2 horas, ha estado en el emplazamiento realizando las labores de limpieza. Eso es lo que podría informar. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. El trabajo de prevención que estamos haciendo en todas las cuencas de Lima tiene como propósito evitar que las eventuales lluvias que pudieran caer con suma intensidad no causen daños o no causen daños mayores. Pero nos preocupa sobremanera lo que podría ocurrir, como dijo el ministro, en la Sierra Sur y en la Sierra Central. Por eso, a partir de la primera quincena de febrero, estaríamos ya movilizando material, maquinaria y equipo hacia estas regiones. Gracias, ministro. Voy a ceder el uso de la palabra a nuestra ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Teresa Hernández. Teresa, adelante. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes, señoras y señores periodistas. En primer lugar, queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia de la profesora Leila Yaneli Cristóbal Penalillo, cuyo cadáver ha sido encontrado el día de hoy en la vivienda de su expareja de nombre Roberto Carlos Palomino Romero, quien fuera señalado como principal sospechoso de su desaparición y de su muerte. Como gobierno consideramos que el feminicidio es una tragedia que nos conmueve profundamente, porque no solo perdemos una vida valiosa, sino además perdemos como sociedad, porque nos perdemos la oportunidad de avanzar como un país más justo, más solidario y más igualitario. Por eso es que consideramos que la prevención es la clave
y por eso es que priorizamos como gobierno las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres. Y queremos reiterar que estamos trabajando de manera contundente y sostenida en la prevención también del feminicidio a través de los centros de emergencia mujer que desarrollan y aplican un plan de seguridad con cada una de las usuarias que acuden a nuestros servicios. Y este plan de seguridad tiene como medida general, como recomendación general para cada una de las mujeres que han decidido denunciar y separarse de un agresor, es que no permitan que se vuelva a acercar por ningún motivo, ni siquiera para pedirles perdón, porque corren demasiados riesgos. Pero además hemos desarrollado un aplicativo del que ya le hemos hablado en otras ocasiones, que hemos denominado YANAP. Estamos usando también la tecnología para que a través de ella las mujeres que se encuentran en riesgo puedan emitir una alerta a 6 personas de su confianza y que estas 6 personas puedan llamar a las autoridades de inmediato o acudir en su ayuda, conociendo exactamente su geolocalización. Todos los esfuerzos que hagamos tienen que incrementarse para reducir y eliminar la violencia contra las mujeres. Quiero decir también a la familia Cristóbal Penarillo que vamos a seguir a través de nuestros servicios acompañándolos y acompañándolas hasta que obtengan justicia. En segundo lugar, quiero referirme, señor Premier, señoras y señores periodistas, a un evento que hemos denominado MUNI Ejecutivo Alcaldesas 2025, que ha sido un evento muy exitoso y en el que hemos propiciado un espacio de diálogo con más de 80 alcaldesas provinciales y distritales de nuestro país, con la presencia de la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, que ha dado el respaldo al liderazgo femenino con su presencia, pero además su reconocimiento a los esfuerzos denodados de las alcaldesas que enfrentan diversos obstáculos aún para lograr el cambio transformador en sus propias localidades y comunidades. Como sabemos, la participación política de las mujeres aún constituye un reto importante en nuestro país. A pesar de los esfuerzos normativos, todavía enfrentan estereotipos de género que les impiden ejercer de manera efectiva su rol como autoridades. Repetimos nuevamente, somos el 50% de esta población y merecemos y tenemos el derecho de participar políticamente en todos los espacios donde se toman decisiones que nos afectan personalmente, pero también a nuestras familias. En este evento importante hemos tenido la oportunidad de establecer diálogo y de escuchar a las mujeres autoridades y a conocer de cerca cuáles son sus preocupaciones más álgidas. En particular, hemos tomado acuerdos importantes todos los sectores del Poder Ejecutivo para que reciban asistencia técnica, que es lo que han solicitado, para que puedan ejecutar de manera más eficiente y eficaz sus presupuestos. De esa manera también vamos a poder lograr que sus servicios, los servicios que prestan a la comunidad, lleguen en mayor y mejor medida a las peruanas y peruanos de todo nuestro país. Pero además, la señora Presidenta anunció el día lunes durante el MUNI Ejecutivo Alcaldesas que se les va a asignar a cada una de ellas un monto de 1 millón de soles destinados a proyectos de inversión y nos ha pedido a todo el Poder Ejecutivo que les brindemos asistencia a fin de que estos proyectos sean ejecutados de manera eficiente. Finalmente, quiero informarles que
Como ustedes saben, la prioridad de este gobierno es la promoción, protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en ese sentido, el día de ayer hemos estado en la bella ciudad de Tacna promoviendo la herramienta que hemos denominado asignación económica por orfandad, de modo que las niñas, niños y adolescentes que hayan perdido su madre o su padre o ambos puedan seguir recibiendo apoyo de su familia ampliada a través de esta asignación económica que es de 200 soles mensuales por cada niño o niña hasta que ellos cumplan 18 años de edad. De ese modo nos aseguramos que sigan recibiendo el apoyo, la protección, el cuidado y el amor de su familia y no se vean afectada su desarrollo, su educación, su alimentación y su cuidado. De este modo, repito, el gobierno de la señora Dina Boluarte sigue considerando como una de sus prioridades la protección de las niñas, niños en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, señora ministra, por el esfuerzo que se hace en favor de la mujer, que lamentablemente sigue siendo víctima hasta el día de hoy de estos feminicidas. Por otro lado, también quiero expresar mi felicitación por el espléndido desarrollo que tuvo el MUNI Ejecutivo de Alcaldesas. Más de 80 alcaldesas de todo el país acudieron al MUNI Ejecutivo. Hay un total de aproximadamente 120 alcaldesas entre provinciales y distritales. Provinciales apenas 9 y distritales son 111, me parece, 101. Y los logros allí, en primer lugar, el logro más importante es haber generado un espacio de diálogo, un espacio de escucha, un espacio de expresión de nuestras alcaldesas que han tenido oportunidad de interactuar con varios ministros que estuvimos allí y eso es muy importante. La señora presidenta además se ha quedado con el grato recuerdo de expresiones de nuestras alcaldesas muy conmovedoras, que en primer lugar fueron expresiones de solidaridad con la presidenta y en segundo lugar expresiones de aliento y de fraternidad. Muy bien, vamos a concluir la intervención de los ministros con nuestro ministro de Cultura, el señor Fabricio Valencia. Adelante, Fabricio. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes, señores periodistas. Sobre la obra de teatro María Maricón, refiero lo siguiente. La Iglesia Católica forma parte de la historia y la cultura peruana. Basta recordar que en 1532, en la toma de Cajamarca, estuvo presente Fray Valverde, el mismo que era un sacerdote dominico. Recordemos que los dominicos son los que generan la génesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nosotros tenemos una larga data que forma parte de nuestra historia y también es parte de nuestra cultura, la Iglesia Católica. Pero no solamente es parte del pasado, también tenemos un concordato firmado con la Iglesia Católica. Pero esa es la parte contextual, esa es la parte, el prolegómeno. En la parte puntual de lo que refiere a la obra María Maricón, reiteramos el rechazo que tenemos respecto a este contenido. ¿Y por qué? ¿Dónde está el cuestionamiento que tenemos desde el sector? Es el siguiente. Nosotros desde el Ministerio de Cultura reconocemos a diferentes festividades como patrimonio cultural inmaterial, como es el caso, por ejemplo, de la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno, la cual no solamente es patrimonio cultural de la nación, también es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, por un lado, tenemos una festividad reconocida en la cual el culto a la Virgen es un elemento importante y por otro lado, el reconocer como algo importante, como un espectáculo cultural, a María Maricón es una contradicción. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Industrias Culturales, emitió la resolución directorial 1324, el 26 de diciembre de 2024, declarando como espectáculo cultural no deportivo a la obra María Maricón. Este acto administrativo es un acto administrativo emitido incorrectamente. ¿Y por qué se emitió incorrectamente? Por lo que acabo de referir. Porque nosotros, como sector, por un lado, reconocemos las festividades donde tiene que ver el culto mariano. Y por otro lado, no podemos, claro está,
reconocer como un espectáculo cultural a una obra vejatoria contra la Virgen. A razón de esto es que se han tomado ya dos acciones correctivas. Primero, el día de hoy ya se notificó formalmente a la Pontificia Universidad Católica del Perú el inicio del proceso para declarar nula la resolución directoral 1324 que otorga la condición de espectáculo cultural no deportivo a la obra María Maricón. Y por otro lado, la directora general de Industrias Culturales, funcionaria que suscribió esta resolución directoral, ya presentó su carta de renuncia. Entonces, nosotros desde Cultura somos muy respetuosos de nuestro sistema jurídico. Acá no se trata y no está en cuestión nuestra condición de Estado laico. No está en cuestión ni vamos a transgredir la condición de Estado laico que tenemos. No podemos permitir ningún tipo de acto vejatorio contra ninguna confesión religiosa, sin importar que seamos parte de ella o no. Tenemos que ser muy respetuosos con cualquier tradición religiosa. Y repito, la Iglesia Católica en el Perú tiene una larga data. Está 289 años presente en esta parte del mundo antes que exista la República del Perú. Gracias. Agradecemos la participación del ministro de Cultura y quedamos a disposición vuestra para escuchar las preguntas que tengan a bien formular. Adelante, por favor. Sí, bien, iniciamos la rueda de preguntas con Mariano Calvera de RPP. ¿Qué tal, Premier? Ministros, señora ministra, buenas tardes. Hemos escuchado al ministro de Justicia atentamente algunos detalles de las observaciones que hicieron a esta ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. Hablan sobre la razonabilidad, sobre el pedido, por ejemplo, de detención preliminar, que eso se debe justificar ante el juez y que muchas veces este periodo que es aprobado por el juez se extiende mucho más allá, limitando la libertad de las personas. No obstante, algunos juristas, penalistas puntualmente, han indicado que la principal crítica a estas observaciones del Ejecutivo es que reducen el nivel de aplicación de esta detención preliminar, que únicamente se aplica, por ejemplo, a delitos graves cuya pena privativa de la libertad es superior a los 8 años. Pero ¿qué pasa con otros delitos, por ejemplo, como tráfico de influencias, corrupción, entendiéndose que, y lo ha reiterado la presidenta Dina Boluarte, que una de las políticas de Estado del gobierno es la lucha frontal contra la corrupción? Esto no se contradice con lo que pide y comenta constantemente la jefa del Estado en sus apariciones públicas. Los escuchamos atentamente a todo el país a través de RPP. Va a responder la pregunta nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias. Sí, efectivamente es importante su preocupación. Pero su preocupación se diluye en este sentido. En primer lugar, lo que hace el Ejecutivo respecto de una autógrafa es opinar sobre el contenido de la misma y a través de ella, y luego el análisis, observarla. Dentro de ella nosotros efectivamente hacemos comentarios que no constituyen una iniciativa legislativa per se. Lo que pasa es que nosotros estamos dentro de nuestro análisis, ponemos escenarios como lo que usted menciona u otros que están dentro del análisis que ha mencionado también el Ministerio de Justicia. Si nosotros quisiéramos hacer seguramente en su momento una iniciativa legislativa, propondríamos asertivamente lo que usted señala. Lo que queda claro es que no es una iniciativa o es una recomendación en sentido estricto de la palabra, sino es parte del análisis que nosotros tenemos que hacer para determinar las conclusiones a las que usted acaba de escuchar, que las acabo de exponer. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. Jorge Madico de Panamericana. Muy buenas tardes, señores ministros. ¿Cómo está? Jorge Madico de Panamericana. Quisiera nuevamente incidir en el tema de la detención preliminar. La pregunta va dirigida al ministro Eduardo Arana. Usted ha señalado de que estas observaciones obedecen a que se debe respetar el Estado de Derecho. Ya lo ha mencionado también, de que puede haber un uso abusivo, incluso ha señalado de que puede ser la persona detenida sometida al horror de ver terminada su libertad. Sin embargo, acá hay un punto importante. El Estado de Derecho también es que el Perú pueda defender a sus ciudadanos. El Estado de Derecho también es que la policía pueda detener a sicarios, extorsionadores, cobradores de cupo.
y que sin la herramienta, la detención preliminar, obviamente ese trabajo queda mellado. Entonces, el tema es que de no restablecerse de manera inmediata esta herramienta, podríamos irnos todavía hasta marzo, si es que el Congreso no se pone de acuerdo, están evaluando si es que tienen que tener o 78 firmas para esa sesión extraordinaria o lo tiene que aprobar la comisión permanente. Entonces estamos en toda esta discusión y mientras tanto el crimen continúa, peruanos siguen muriendo, la gente sigue aterrorizada. Entonces, ¿no cree que cómo pueden señalar que se está intentando restablecer o defender el Estado de Derecho cuando no se cumple la situación más primaria del Estado de Derecho, que es que la gente pueda estar tranquila en la calle sin que ningún sicario lo mate o le cobren cupo? Y en segundo lugar, y si me permite simplemente una última cosita, en las recomendaciones dentro de la observación a esta norma también se señala de que se explore la posibilidad de limitar la aplicación de la medida de prisión preliminar a delitos muy concretos: feminicidio, sicariato, conspiración, ofrecimiento para el sicariato, secuestro, violación, robo agravado, extorsión, organización criminal, tráfico ilícito de drogas y terrorismo. Se deja de lado los delitos de corrupción. ¿Podría precisarnos, por favor, esta situación? Solamente esas dos preguntas y, por favor, es necesario que las respondan. Nuestro ministro de Justicia va a responder a la pregunta. Sí, con mucho gusto, Premier. Vea, usted ha señalado, y con justa razón, una preocupación que tiene la ciudadanía respecto de la criminalidad. Y le voy a responder con varias cosas, ¿ya? Lo primero, la Constitución señala con claridad que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Las medidas cautelares que proscriben la libertad, es decir, aquellas medidas como les acabo de mencionar, el caso de la flagrancia, usted comete un delito en este momento, evidentemente es todo el mundo que comete un delito pues tiene que estar detenido. Esa es una excepción. La otra excepción es que la Fiscalía investiga y efectivamente tiene convicción de que hay un hecho delictivo, hay una persona, hay un crimen ahí, entonces pues pide en una audiencia. Lo que usted no puede permitir, ni yo tampoco, es que establezcamos un sistema en el que el fiscal pueda decir que yo lo acuso a usted y luego poder detenerlo por el prurito de que yo considero que usted es culpable o usted es un delincuente. Y no se trata de un usted o yo o cualquier persona o un político cualquiera, se trata de un ciudadano común y de a pie. Lo que hemos visto el día de ayer es el reflejo de cómo funciona el sistema de justicia. Y basta que haya un ciudadano al que se le haya afectado la libertad para que nosotros, cualquiera, ustedes periodistas, nosotros en el gobierno, los fiscales, jueces, cualquier persona, reproche la actitud que tienen algunos jueces para usar este sistema en contra de cualquier ciudadano. Así es que el Ejecutivo tiene como propósito salvaguardar la libertad de cualquier ciudadano. Si la Fiscalía tiene que trabajar para que efectivamente demuestre la vinculación de una persona con un delito, que lo haga. Y si efectivamente hay necesidad de que alguna persona, por razones que se mencionan en el Código, como la vinculación de un delito, el peligro de fuga, la obstaculización, que son razones plausibles, me parece correcto que lo demuestre, pero que diga por qué razón voy a detener a esta persona y para qué me sirve, no que se me ocurra en el camino. Lo que ahora pasa es que la Fiscalía detiene a una persona y luego cuando lo tiene detenido se le ocurre pensar y dice, bueno, ¿y ahora qué te pregunto? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago contigo? Eso no es correcto. Le debe decir al juez, yo lo voy a detener porque de esa manera este señor tiene una información que solo él lo tiene y me va a dar 3 días para hacerlo. Perfecto. Muy bien, señor juez, la acredité, el juez le dice, tiene 3 días usted para hacerlo. No le puedo yo dar un cheque en blanco al fiscal para que haga lo que quiera y la policía trate a esta persona en los términos más horrorosos posibles, porque usted no sabe lo que significa que una persona esté detenida y tenga que estar sometida al frío, al problema psicológico, al escrutinio de la familia, de la prensa y a la precalificación que hace de esta persona, para que al final, como usted ha visto, resulta que les han dado, ¿no? ¿Qué cosa? Comparecencia simple, sin ninguna restricción. Con respecto a lo segundo, vea usted,
Hay algunos delitos que sí necesitan de investigación: terrorismo, sicariato, crimen organizado. Una vez conversábamos con los responsables de las áreas de crimen organizado, salud colega, y mencionaban que para poder determinar una prisión tenían que demorarse 1 o 2 años de investigación. En ese caso no hay prisión preliminar, hay prisión preventiva, porque ese trabajo es un trabajo de inteligencia, de seguimiento, de vinculación, ponen a testigos, a personas que infiltran en estas organizaciones, y en consecuencia hay casos en los cuales es inoficioso que usted pueda poner prisión preliminar cuando se sabe que lo que tiene a la persona no la va a poder efectivamente demostrar que haya un delito. Entonces, hay casos en los cuales puede hacer. Sin embargo, conforme a lo anterior, yo le expreso, son las recomendaciones que nosotros consideramos que el Parlamento, en su sano juicio y en su libertad, debería también escucharnos. Pero en todo caso, está el Parlamento dentro del sistema de colaboración, pero también de separación de poderes, que hará lo propio a través de sus decisiones plenas que le correspondan. Gracias, Premier. Muchas gracias, ministro. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Kevin García de Diario La República. ¿Qué tal, ministro? Muy buenas tardes. Una pregunta para el ministro de Economía, José Arista. Se han presentado hasta el momento 3 proyectos para la liberación de la CTS, no solamente para el 2025, sino también hasta el 2026. ¿Usted cómo califica esta propuesta? ¿Se ha hecho un análisis en su sector respecto a lo que se está buscando por parte del legislativo? Muchas gracias. Sí, como usted ha mencionado, son proyectos de ley todavía. La verdad que esto le quita el objetivo central de lo que es la CTS, ¿no? La compensación por tiempo de servicio. Cuando se creó, su objetivo central es tener un fondo que te va a permitir tener un periodo de liquidez en el cual no estás trabajando y que te va a permitir recolocarte en otro trabajo por un periodo de 4 o 5 meses, ¿no? Es lo que se llama superar el problema del desempleo friccional, ¿no? Pero si se adelanta ese retiro para épocas en las cuales tú estás trabajando, cuando llegue el momento en el cual tú te tengas que buscar otro trabajo porque te despidieron o porque decides cambiar de trabajo, entonces no vas a tener este colchón financiero que te va a permitir sobrevivir estos 4, 5, 6 meses o el periodo requerido para superar esta etapa que se denomina desempleo friccional. Eso es lo que está sucediendo, no es eso no es bueno, no cubre ese riesgo que tiene cualquier trabajador, cualquier servidor, y lo que tenemos que hacer, como te digo, es cubrir nosotros, darle una especie de seguro al trabajador frente a ese periodo. En ese sentido, me parece una mala decisión, una mala idea, una mala norma que no, si bien le va a dar al trabajador liquidez, pero va a ser en el periodo en que está trabajando, ¿no? Lo que hay que hacer es al revés, ¿no? Legislar para que en el periodo en que este trabajador no está recibiendo ingresos tenga la liquidez suficiente para poder sobrevivir. Gracias. Muchas gracias, ministro. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Fanny López de Diario Expreso. Le saluda Fanny López. Muy buenas tardes, Premier. Queríamos hacerle la consulta. ¿Por qué la presidenta Dina Boluarte no cumple aún con la reducción de ministerios anunciado en su último mensaje a la Nación? Una medida que en su momento usted también mencionó que busca evitar duplicidad de funciones y reducir mayores gastos. Esto porque el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, mencionó ya en repetidas ocasiones que se debería de eliminar el Ministerio de Cultura. Gracias. Señorita, disculpe usted, yo no he logrado comprender con precisión la pregunta. Si me la podría repetir, por favor, seguro que respondo. Sí, ministro, le vuelvo a hacer la consulta. ¿Por qué la presidenta Dina Boluarte no cumple aún con la reducción de ministerios o fusión, como anunció en su mensaje a la Nación en el año 2024? Una medida que en su momento usted mismo también mencionó que busca evitar la duplicidad de funciones
y reducir mayores gastos. Hace instantes también el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, mencionó que se debería de eliminar el Ministerio de Cultura. Bueno, ahora sí lo tengo. Muchas gracias. Fíjese usted, los compromisos que hace la señora presidenta son compromisos anuales, de 28 de julio a 28 de julio. Han pasado apenas 5 meses y yo le puedo asegurar que hay comisiones trabajando para la fusión de el par de ministerios que ha asegurado la señora ministra, dijo 2 pares de ministerios, y además en adición a lo que usted está indicando, también tenemos ya en ciernes la próxima aprobación del nuevo Ministerio de Infraestructura. Puedo asegurarle, señorita, que antes del 28 de julio nosotros habremos terminado con el compromiso presidencial. Reitero, esto se hace de 28 de julio a 28 de julio y nos encontramos abocados a esta tarea. Es muy probable que la próxima semana, hoy día precisamente más temprano en la mañana, en lo que fue la apertura del año en el Tribunal Constitucional, tuve oportunidad de hablar con el presidente del Congreso, el doctor Salguana, con relación puntualmente a la creación del Ministerio de Infraestructura, que también se ofreció en el mismo momento que se habló de ese par de ministerios que iban, esos 2 pares de ministerios a fusionarse. Y el propio presidente del Tribunal Constitucional se interesó en el tema, me dijo que el proyecto de creación del Ministerio de Infraestructura se encontraba en la Comisión de Constitución y nosotros nos hemos ofrecido, por supuesto, a concurrir a la Comisión de Constitución para explicar técnicamente los fundamentos de nuestra propuesta. Y confiamos que esto se pueda aligerar. No deje de tener en cuenta usted, señorita, que esto lo apruebe el Congreso de la República y ahora se encuentra en receso el Congreso y solo está funcionando la Comisión Permanente. Pero yo le puedo garantizar que antes del próximo 28 de julio habremos cumplido la promesa presidencial. Siguiente, por favor. Fernando Palomares, de Prensa Perú. Muy buenas tardes, señor Premier, señores ministros y a todo el país que nos ve a través de los medios de comunicación. Para saludar este cónclave de alcaldesas que ha tenido, que se ha realizado y que estamos seguros, ojalá también se pueda emular, digamos, con todos los alcaldes provinciales y distritales en las diferentes regiones de nuestro país. Escuchando a la ministra de la Mujer, un concepto cambio transformador acerca del cónclave con las alcaldesas, aunque ya la palabra cambio en sí es transformador, pero ha usado estos 2 términos. Y lo que decía justamente el ministro de Economía y Finanzas, que tenemos reservas de 82.192 millones de dólares. Yo quisiera formular una inquietud respecto a un pedido de los alcaldes, precisamente, que es por lo menos que se les devuelva el 4% del Fondo Común, porque ahora están en el 2%, y que algunos expertos dicen que no solamente debería ser 4, sino ya hasta 5 o 6%. Si esto también forma parte de la agenda del Ejecutivo y si esto es viable, digamos, para que justamente exista ese cambio transformador de que hablaba la ministra. Gracias, Premier. Estimado amigo, nos ha hecho 3 preguntas a 3 ministros diferentes. Yo voy a responder a su primera pregunta con relación a la convocatoria de alcaldes provinciales y distritales. Fíjese, esto me da pie para comentar lo siguiente. Según las cifras que tenemos hasta este momento, ha sido el Gobierno Nacional quien más ha ejecutado, aproximadamente 96%, seguido de los gobiernos regionales, con un porcentaje de 92%. Pero los que menos han ejecutado han sido los gobiernos locales. Me refiero a los municipios distritales y a los municipios provinciales. El pasado lunes hemos convocado a todas las alcaldesas distritales y provinciales a Lima. Y este viernes, es decir, pasado mañana, nos vamos a reunir con los aproximadamente 200 alcaldes provinciales. ¿Para qué los hemos convocado a Lima, los alcaldes provinciales? Los hemos convocado a Lima para que un equipo multisectorial pueda trabajar directamente con ellos para conocer cuáles son las razones por las cuales no han podido ejecutar todo su presupuesto. A partir de allí vamos a realizar mesas técnicas, donde, entre otros, el principal actor va a ser el Ministerio de Economía y Finanzas, para brindarles soporte, para brindarles ayuda a estos alcaldes provinciales para que este año puedan levantar su ejecución. ¿Y qué vamos a hacer con los alcaldes distritales, que son aproximadamente 2.000 a nivel nacional?
nosotros vamos a ir a las macrorregiones y en las macrorregiones los vamos a convocar a todos. Como usted comprenderá, es más sencillo dirigir equipos más pequeños que grandes masas de personas. Entonces, esa es un poco la estrategia. Yo aspiro que antes del mes de marzo ya vamos a haber realizado mesas técnicas con todos los alcaldes provinciales y todos los alcaldes distritales a nivel nacional. Voy a darle el uso de la palabra a la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que nos desarrolle un poco este término de cambio transformador y finalmente vamos a terminar con el ministro de Economía y Finanzas, quien nos dará su opinión respecto de la voluntad o la disposición o el pedido más bien de algunos alcaldes de aumentar el Fondo Común de 2 a 4%. Por favor, Teresa, adelante. Gracias, Premier. Cuando hablé del cambio transformador del que habíamos conversado con las alcaldesas el día lunes, me refiero a promover igualdad. Y promover igualdad porque todavía en nuestro país existen brechas significativas que impiden el desarrollo de las mujeres. No tienen aún oportunidades que les permitan desarrollarse como cualquier ser humano lo desea. En primer lugar, le muestro algunas cifras con las que nosotras contamos y que el día lunes presentamos a las mujeres autoridades y que puedo asegurar que también les preocupa. Por ejemplo, el 38,3% de mujeres no tienen ingresos y se encuentran en situación de pobreza. El 7% de mujeres de 15 años a más son analfabetas en nuestro país, en pleno siglo XXI. Y todavía existe una brecha de ingresos del 25%. Las mujeres perciben 25% menos que los varones por la misma función. Y así como esas, hay infinidad de datos respecto de las brechas que aún enfrentamos las mujeres en nuestro país y es uno de los objetivos que las mujeres alcaldesas, las mujeres gobernadoras, vicegobernadoras y también las regidoras y las consejeras regionales plantean como problemática, así como el acoso político que siguen todavía enfrentando muchas de nuestras mujeres autoridades, que también se convierte en un grave obstáculo para el ejercicio de sus cargos. Y esto es una situación injusta y que debemos erradicar. Por eso es que se ha planteado el día de ayer que la participación de las mujeres en cargos de elección popular es fundamental para eliminar estas brechas, para desarrollar proyectos, programas y servicios que permitan a las mujeres conseguir igualdad de oportunidades. Eso es lo que nos hemos referido cuando hablamos de un cambio transformador para el país. Muchas gracias, ministra. Vamos entonces a escuchar la respuesta de nuestro ministro de Economía y Finanzas. Gracias, Premier. No, yo creo que hay una confusión de conceptos en este caso. Nada tiene que ver el nivel de reservas internacionales, los 82.000 millones que le he mencionado, con el Fondo Común, ¿no? A ver, me explico. Las reservas internacionales son un concepto de acumulación del nivel de recursos que tiene el país debido a nuestro comercio internacional y a nuestra interacción en el mundo financiero internacional, ¿no? Esas reservas, una pequeña fracción le pertenecen al sector público, pero el resto le pertenecen a los bancos, al sector privado, al Banco Central, incluso a organismos multilaterales, ¿no? Entonces, pero eso nada tiene que ver con el caso del Fondo Común. El Fondo Común es parte de los ingresos fiscales, es parte de la recaudación, son 2 puntos porcentuales del IGB, del Impuesto General a las Ventas, ¿no? Es más o menos, y cada punto es más o menos 4.500 millones. En total serán pues unos 8.000, 9.000 millones, ¿no? Y eso se distribuye a todas las municipalidades, cerca de 2.000 municipalidades que tiene el país, pero es un concepto de recaudación.
¿Cuándo se genera más fondo común y cuándo se genera menos? Se genera más fondo común cuando se recauda más por IGB, es claro. ¿Cuándo se recauda menos? Cuando se genera exoneraciones, por ejemplo, la reciente exoneración de reducir el IGB a los restaurantes y a los hoteles. Eso genera menos recursos para las municipalidades. Entonces, son dos conceptos diferentes, van por caminos diferentes y casi siempre el fondo común, además, si me permite algún comentario, desde muchísimos años atrás el fondo común siempre ha sido 2 puntos porcentuales del IGB, que ha ido creciendo en el tiempo. Lamentablemente, lo que se creó más como un concepto para ayudar a las municipalidades para generar inversión local se ha convertido ahora casi en el 90-100% en financiamiento de gasto corriente. Es eso lo que ha pasado. Entonces, al financiar gasto corriente, evidentemente las municipalidades se quedan cortas respecto a las obras de infraestructura que ellos requieren. Gracias. Muchas gracias, ministro. Continuamos con Patricio Ulloque de Canal N. Ministro, buenas tardes. Estamos en vivo para Canal N. Ministro de Justicia, por favor, ya habló en extenso sobre las observaciones a la ley de detención preliminar, pero usted no se refería puntualmente al tema Nicanor Boluarte, hizo alusión a la decisión de ayer de la Corte, pero punto seguido dijo textualmente esto: consideramos que los jueces no pueden dictar alegremente prisiones sin antes verificar la razón o motivo. Quería la precisión si esto no puede tomarse como una interferencia de poderes de la decisión de los jueces. ¿Le repito la pregunta? De acuerdo. Usted había mencionado textualmente: consideramos que los jueces no pueden dictar alegremente prisiones sin antes verificar la razón o el motivo, cuando estaba enmarcando la situación también del señor Nicanor Boluarte, aunque no lo precisó. Hacía alusión a la decisión de la Corte Suprema el día de ayer. Y, ministro Adriancén, solamente qué decirle a los peruanos que están muy preocupados porque en 14 días se abre la puerta del nuevo terminal aéreo y todavía hay muchas imprecisiones respecto a conectividad, seguridad, no hay todavía participación exacta del transporte público. Todos esos aspectos todavía están generando mucha preocupación. Gracias. Pues nosotros estamos también en la misma línea de preocuparnos por la pronta apertura del aeropuerto. En primer lugar, yo quisiera expresar que se trata de una mega obra. Estamos frente a el que va a ser, sin duda, el aeropuerto más moderno de Sudamérica. Y esto nos demanda a nosotros varios temas de especial atención. Recordarán ustedes el incidente que hubo con los cristales que tenía la torre. Recordarán ustedes aquello que nos sucedió también en el actual aeropuerto con las luces. Nosotros en este aeropuerto, por ejemplo, a diferencia de lo que está ocurriendo ahora en el Jorge Chávez, vamos a tener una propia planta de combustible. Es decir, ustedes ya no van a ver que se mueven las cisternas de un lado a otro para abastecer a los aviones. Los aviones van a ser abastecidos en una planta. Y esa planta demanda una serie de certificaciones de seguridad. Nosotros nos encontramos abocados a certificar esto, que tiene un plan de riesgos, un plan de incendio, entre otros muchos asuntos que tienen que ser previamente certificados. Nosotros estamos enfrascados en tener una inauguración del nuevo Jorge Chávez cuando tengamos certezas al 100% de la seguridad número uno. En segundo lugar, el Jorge Chávez va a iniciar sus operaciones cuando se hayan realizado todas las prácticas de marcha blanca que nos aseguren el 100% de la operatividad. Esto tiene que ver con cuando un pasajero llegue y pueda hacer su check-in automáticamente, pueda haber un reconocimiento, cuando pases por los arcos de seguridad, cuando tu maleta llegue efectivamente a la aeronave donde vas a salir y vaya a su destino, o cuando tú arribas al Jorge Chávez, todas las operaciones que se realicen allí tienen que estar previamente certificadas. El día de hoy día por la tarde, se está realizando una reunión entre el Ministerio de Transportes, LAP, que es el concesionario del aeropuerto, y también las aerolíneas.
Nosotros estamos seguros que como consecuencia de la reunión que se va a sostener el día de hoy, lleguemos a un acuerdo en firme de cuándo todas las partes involucradas vamos a estar en condiciones de poder realizar la inauguración del aeropuerto. Esto nos va a permitir también, como usted ha indicado, culminar con las obras de acceso y salida al aeropuerto. Me refiero a la señalítica, me refiero a la semaforización, me refiero a los pases en U, me refiero a las interferencias que todavía pudieran existir y cuando no también a la construcción de los puentes que demandan. He descrito todo esto para poner en contexto cuál es la problemática actual a la que nos estamos enfrentando para tomar una decisión. Nosotros somos absolutamente conscientes que de acuerdo con el contrato, se había previsto que el día 29 de enero se produzca esta inauguración. No obstante, han habido retrasos también que podrían considerarse objeto de una atención especial para poder revisar esta fecha. Reitero, el aeropuerto solo será inaugurado cuando tengamos absoluta certeza de que todas las prácticas vinculadas a seguridad del aeropuerto y operaciones estén al 100% certificadas. El señor ministro de Justicia para su otra pregunta. Sí, muchas gracias, Premier. La expresión respecto de las decisiones que tienen los jueces y cuando son valoradas en sede superior y que éstas evidentemente son revocadas o corregidas, nos llama a nosotros a la reflexión sobre el quehacer jurídico, sobre la justicia. Y desde esa perspectiva, esta expresión cobra notoriedad porque lo que nosotros estamos diciendo es que se pone en evidencia que existe un riesgo cuando hay jueces que emiten resoluciones que disponen las prisiones de este tipo contra personas y que luego es evidente que la sala al corregirlas lo que está diciendo es esto no debió ser. Esa es la expresión y ese es el contexto. No hay acá ninguna otra calificación, así es que debe tomarse en ese sentido, es una observación objetiva. Pero permítame, por favor, antes de concluir, quería compartir con ustedes, esta es la guía de servicios que hemos puesto en vigencia desde el día de ayer. Toda la ciudadanía, los periodistas, la comunidad jurídica, los docentes, los universitarios, alumnos, tienen a disposición a partir de ahora en la página web la guía de servicios en la que van a poder tener qué área, qué funcionario, qué funciones se tienen y qué anexos. Y finalmente también aquí hemos puesto también en vigencia también la Constitución en lenguaje llano. ¿Qué significa la Constitución en lenguaje llano? Es que está hecha para que todo el mundo la pueda entender y la ponemos también a disposición de toda la comunidad. No es para jueces, no es para abogados, no es para especialistas, es para cualquier persona o ciudadano a pie para que pueda entender válidamente, directamente, con la plena lectura, en familia, en casa lo pueden tener. Está también a disposición. Muchas gracias, Premier. ¿Eso lo tienes en versión web Sí, también? está ahí. Me informa el ministro de Justicia que ambos textos los pueden encontrar también en la página web del Ministerio de Justicia. Qué buen trabajo, ministro. Gracias. Esto qué interesante. Muy bien, estamos por terminar. 2 preguntas más y terminamos. Adelante. Sí, continuamos con Cari Saldaña de Latina. Buenas tardes, ministros. Ministro Adriancén, preguntarle a usted, ¿no le parece a usted contradictorio que el ministro del Interior diga que quiere esclarecer, apoyar a las investigaciones sobre estos audios en las que él dice que no es el interlocutor, pero se habla de que el cofre habría sido usado para trasladar al señor Vladimir Cerrón? Audios que él ha dicho que no son de su propiedad, pero en su lugar se demoró en entregar el celular que solicitó la Fiscalía, y cuando ha entregado este celular, lo entrega sin información, completamente reseteado. La Fiscalía le ha dado 48 horas para que entregue la contraseña de la cuenta de almacenamiento. Usted ha emplazado al ministro a que sea transparente con la información y con esta investigación. Y si me permite una segunda pregunta, por favor. ¿Cuál es la situación de la suboficial Ruth Ligarda? Ella había sido destacada a España en una misión diplomática, pero entendemos que sigue en el país, ha sido citada en la Fiscalía, pero no ha acudido hoy. ¿Sabe usted por qué tampoco ella está colaborando con la justicia? Muchas gracias. Señorita, con relación a
el pedido que ha hecho la Fiscalía al señor Ministro del Interior, las respuestas de él ya han sido amplias. Ya he explicado con precisión cuáles son las razones por las que él ha respondido a través de su abogado, todo lo relativo a la información que se le ha solicitado y el teléfono celular que usted indica y demás. Y también ha hecho saber el ministro públicamente que va a adoptar más bien él algunas medidas porque se ha revelado información reservada del proceso, como su número telefónico y demás cosas. Así que, mire usted, ese es un proceso que se está viendo en sede fiscal. El ministro es un abogado extremadamente capaz, tiene su defensa legal también, y yo preferiría que en ese espacio dejemos esta parte de su pregunta. Y con relación a la suboficial que usted ha referido, mire, allí yo creo de que hay una gravísima confusión y no se está informando adecuadamente. Existen perfiles para asumir diferentes cargos en las embajadas, consulados o misiones diplomáticas del Perú en el extranjero. Cumplidos esos perfiles, cualquier peruano puede ser convocado y ejercer esas funciones en el exterior. Pero lo que no es exacto es que tenga que interpretarse que este destaque de la suboficial a nuestra embajada en España constituya una modalidad o una forma para evadir la justicia. Le explico, yo he sido embajador y cuando uno recibe un requerimiento del Poder Judicial o de la Fiscalía para brindar declaraciones, estas declaraciones se prestan con absoluta normalidad. El funcionario, el servidor o el ciudadano concurre al consulado y estas declaraciones se dan por videoconferencia, como vemos que se hacen las videoconferencias acá en Lima, exactamente igual se producen en el exterior. Haces un contacto y las personas declaran ante jueces y fiscales. Entonces, nada más alejado de la verdad que pretender asociar este destaque de la suboficial con un intento de evadir la justicia. Y por otro lado, no olvidemos que ante las citaciones fiscales, las defensas técnicas de cada ciudadano puede articular una serie de escritos. No sé cuáles hayan sido las razones que se hayan indicado para la presentación de esta suboficial ante Fiscalía, pero el requerimiento se puede seguir haciendo y yo estoy seguro que se va a cumplir, esté ella aquí en el país o esté en el extranjero. Eso no hay ningún inconveniente. Sí, ha salido destacada para allá, claro que sí. Yo no se lo puedo precisar eso último. Entonces, bueno, hasta ayer, puedo decirle entonces que hasta ayer estuvo en el país. No sé si hoy día habrá viajado, la verdad no lo sé, no sigo eso, pero ha sido destacada España y me imagino que cumplido todos los requisitos, ella pueda ir a asumir el cargo que se le ha asignado. Sí, vamos adelante, por favor. Última pregunta a cargo de Stephanie Medina de Contracorriente. ¿Qué tal? ¿Cómo están, ministros? Buenas tardes. Mi pregunta va para el ministro Fabricio Valencia. Buenas tardes, ministro. ¿Por qué continúa en la presidencia ejecutiva del Instituto de Radio y Televisión de Perú, Ninosca Chandías, y tiene una investigación por colusión a su cargo? Ha promocionado la Universidad César Vallejo en sus instalaciones. En Contracorriente hemos sacado un video de ella golpeando a su pareja. Y además hay periodistas como Nicolás Salazar, los cuales han denunciado censura en el canal del Estado, que no es del gobierno, sino es el canal de todos los peruanos. Gracias. Todo bien, Fabricio. La última parte de la pregunta no la escuché. ¿Podría repetirla, por favor? Que por qué se sigue en el cargo Ninosca Chandías y tiene una investigación de colusión. En nuestro programa hemos sacado un video de ella golpeando a su pareja y ha promocionado la Universidad César Vallejo en las instalaciones de Canal 7 y periodistas como Nicolás Salazar han renunciado porque han dicho que hay censura en el canal del Estado y que no se puede ejercer periodismo. Censura. Ok. Adelante, Fabricio. Sí, bueno, primero, efectivamente ha habido algunos reportajes donde han tratado la vida personal de esta funcionaria. Nosotros somos completamente respetuosos de la esfera personal de las personas, de cualquier funcionario. Y por otro lado, el tema que usted menciona de la Universidad César Vallejo ya está judicializado. Entiendo que ya hay un proceso abierto. También hay algunas acciones
en el Ministerio Público y todo esto está judicializado. Finalmente, lo que queda claro es de que en tanto la presunción de inocencia, la cobertura, no hay a cualquier persona, en tanto no existe una sentencia judicial que la condene a algo, la presunción de inocencia la mantiene bajo la presunción de que es inocente. Pero todos los temas que usted menciona han sido sujetos de denuncias y están siguiendo el curso regular. ¿Que no se puede ejercer periodismo también? ¿Perdón? ¿Que no se puede ejercer periodismo en TV Perú también? No te entiendo la pregunta. Si el señor Nicolás, a quien no conozco, considera que se ha atentado a algún derecho fundamental, de repente su libertad de expresión o algo, que accione legalmente. El sistema jurídico le franquea la libertad de acción, puede demandar a ella o a cualquier persona. ¿Va a seguir en el cargo? Gracias. La audiencia ha terminado, han sido muy amables. Gracias. De esta manera concluye la conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, dando a conocer los importantes acuerdos a los cuales se han llegado. De esta manera vamos a retomar nuestra programación habitual. Adelante, buenas tardes.